Gracias por permanecer con nosotros. Sean nuevamente bienvenidos. Como ya han estado descubriendo, estamos en este caminar de discernimiento. Y para ello necesitamos unos lineamientos, unas motivaciones. Quiero darle la bienvenida a Monseñor Fray César, que nos acompaña y nos va a compartir precisamente esos lineamientos, estas motivaciones para nuestro discernimiento comunitario pastoral. Monseñor, bienvenido. Paz y bien, hermanos y hermanas, buenos días. La intención de mi intervención tiene como finalidad motivar y animar el discernimiento que vamos a realizar dentro de esta asamblea eclesial. Ver también algunos aspectos prácticos del discernimiento. Así que veremos lo que es el discernimiento, la necesidad de él. Veremos cómo lo vemos al interno de la asamblea, el discernimiento comunitario, cómo realizarlo y también algunas condiciones para que lo podamos llevar a cabo. La palabra discernimiento y el ejercicio del discernimiento pues no es algo que sea desconocido para nosotros, es algo cotidiano, es algo nuestro, porque pues se trata de distinguir, de tener criterio, de deliberar, de decidir. En nuestro caso, pues es la búsqueda de la voluntad de Dios y el arte de asumir decisiones interpersonales con los riesgos que implica. Bíblicamente, ya en el Antiguo Testamento, aparecen las prácticas del discernimiento con los profetas, cómo distinguir al falso o al verdadero profeta. En el Nuevo Testamento pues encontramos muchos signos. Se precisa para distinguir cuáles son los caminos de Dios manifestados en Jesús de Nazaret. El cristiano habría de encontrar muchas encrucijadas en las cuales debe optar evangélicamente, distinguir los espíritus si son o no son de Dios. Aparece esencial y profundo en el pensamiento de San Pablo, lo vemos en Romanos cuando refiere el tema de orientar toda la vida hacia Dios y refiere o nos invita a transformarnos mediante la renovación de la mente, de forma que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo vemos en la carta a los Hebreos, al referirse a una existencia cristiana verdaderamente adulta, diciendo que el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O también lo vemos en la carta a los Filipenses, cuando habla del discernimiento como culminación del amor. Lo que pido en mi oración es que su amor siga creciendo cada vez más en el conocimiento perfecto y en sensibilidad, con que puedan discernir lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo. También lo vemos con las primeras comunidades cristianas. Hay una escucha comunitaria del Espíritu. En diferentes capítulos vemos cómo la comunidad, a través de un discernimiento, resuelve un problema de su vida misma, o sobre los ministerios o servicios, como en el capítulo 6 de los Hechos, o en el capítulo 13 sobre la evangelización de la comunidad, o ciertos conflictos ya específicos en el capítulo 15. Del abocarnos a ver cómo resuelve la iglesia, cómo discierne la iglesia, vemos algunos constantes que se destacan. Una atención a la realidad, toda la comunidad se siente afectada e implicada, el proceso se realiza dentro de una real experiencia de fe, sigue un proceso, método adaptado a las circunstancias de las comunidades o a las diversas cuestiones, y ahí aparecen distintos carismas y funciones. Nosotros podemos decir que hemos estado usando en todo nuestro andar como comunidad parroquial pues el discernimiento, lo ejercemos, y en nuestro plan de pastoral orgánica de un modo especial lo hemos visto en los últimos años. Sin embargo, también pues debemos reconocer que tiene cierta actualidad y urgencia debido a principalmente dos cosas. Primero, pues nosotros no somos los mismos, ni que hace años ni que hace meses. No somos los de ayer, los del año pasado. No vivimos las mismas situaciones, lo sabemos, lo hemos estado reflexionando a lo largo de la asamblea. Tenemos nuevas experiencias que muestran nuestras capacidades o también nuestras limitaciones, las cuales somos llamados a reconocer, porque igualmente hemos crecido, porque las experiencias nuevas configuran nuestro ser y nuestro quehacer. Por otra parte, tampoco la realidad es la misma. Especialmente esta forma en la que vivimos y asumimos la pandemia, si nos adaptamos o permanecemos inadaptados,
¿Lo contemplamos en nosotros o lo contemplamos en las personas que nos rodean? Las formas en que las cuestiones esenciales de la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la economía y la política, incluso el trabajo, han tomado tintes muy diversos. Las mismas posibilidades nuestras de cercanía, sea entre nosotros como nuestras comunidades parroquiales, pues son diversas. Por ello el discernimiento aparece siempre como algo nuevo y necesario para nosotros. Sin embargo, el plan de Dios, el sueño de Dios sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma vigencia. Y nosotros, como hijos de Dios, deseamos continuar con todo nuestro corazón la misión a la que el Señor nos ha llamado, como bautizados, como fieles, a ser sus hijos santos y a extender su reino, que es también de santidad. En este contexto, hay que reconocer que el Espíritu es el Señor de la historia y la conduce hasta su consumación. Que la historia es un caminar impulsado y conducido por su mano. Que la palabra y la vida de Jesús siguen siendo vivos y eficaces para nuestro caminar y que el Espíritu Santo está presente para recordarnos e impulsar nuestro seguimiento de Cristo. Además, creemos que Dios puede comunicar su voluntad inmediatamente al corazón de cada uno porque hay una parte íntima en cada persona donde se da la acción de Dios. Por ello es que discernir cristianamente es también la osadía de interpretar el sueño de Dios, que Dios tiene para nuestra comunidad eclesial. En esto, igualmente podemos reconocer que estamos necesitados de todos los miembros de la comunidad eclesial para poder discernir las formas, los métodos, los recursos para realizar el plan de Dios en estos tiempos y contextos de pandemia. Por ello, al enfocarnos en la asamblea eclesial, pensamos en la necesidad del discernimiento pastoral comunitario como una invitación de Dios y un reto para nuestra comunidad que implica dar significación a un futuro reino de Dios, según lo que creemos nos pide en el aquí y ahora de nuestra iglesia local. Implica que como comunidad de hermanos que somos, busquemos juntos aquello que desde el Espíritu del Señor creemos es la voluntad de Dios, el sueño de Dios para nuestra comunidad eclesial. Aquí el discernimiento es sobre todo y ante todo experiencia de Dios y escucha en fraternidad eclesial. Esta experiencia de Dios nos referimos a una experiencia espiritual. Espiritual porque procede del Espíritu y es el Espíritu quien la suscita y la lleva a cabo. Pero también espiritual por la intimidad en la que participamos nosotros al acoger esa voz y porque es un ejercicio que abarca todo nuestro ser delante de Dios. Escucha como urgencia primera y permanente de la voluntad de Dios que se hace presente en nuestra historia y nos llama a caminar con Él, construir con Él, salvar la realidad o darle sentido con Él, para decidir estrategias, formas, respuestas de manera creativa. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, número 33, nos invita a todos a ser audaces y creativos en la tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Es escucha en fraternidad eclesial de las hermanas y hermanos concretos. El Papa Francisco, en un discurso que daba a los nuevos obispos en el año 2017, el día 14 de septiembre, dice algunos detalles importantes sobre el discernimiento. Dice, el discernimiento es una gracia del Espíritu dada al santo pueblo fiel de Dios, dotado con el sentido de la fe y el instinto espiritual. El discernimiento es siempre una acción comunitaria que no prescinde de la riqueza y parecer de los demás. Precisa el diálogo con el depósito de la fe presente en el corazón y en la conciencia de los fieles. Sin este intercambio, la fe de los más cultos puede degenerar en indiferencia y la de los más humildes en superstición. Ahora bien, ¿cómo podemos pues entender el discernimiento comunitario? Bueno, lo entendemos como la búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios, partiendo de una reflexión participada sobre los signos capaces de indicar hacia dónde impulsa el Espíritu de Cristo. Una experiencia comunitaria, porque la comunidad es el sujeto y el objeto del discernimiento. Implica sentido de pertenencia, pero también de corresponsabilidad
de pertenencia, porque cada uno nos sentimos profundamente vinculados, de corresponsabilidad, porque todos sentimos esto como nuestro, y deseo sincero de buscar juntos. De la voluntad de Dios, esto es una escucha, hay que arriesgarnos a conocerla, buscar en común, y esto solo es posible desde una experiencia de fe, inspirada con razones y actitudes. No es debate ni es estudio teológico, sino una experiencia espiritual, comunitaria. Dios actúa en la comunidad, está implicada en ella. Y es sobre los signos. Los signos apuntan hacia la dirección del Espíritu Santo. Es un discernimiento, es la acción del Espíritu en las vivencias personales y en las vivencias comunitarias, en una participación, es decir, en una experiencia espiritual que es participada y compartida, experiencia de cada hermano acogida por el resto de los hermanos, de modo que este compartir y este acoger vaya generando una experiencia comunitaria nueva. El discernimiento comunitario no se da cuando falta la experiencia de conjunto de toda la comunidad que surge del participar y del acoger en actitud creyente y orante. Supone fe profunda en la mediación del hermano o la hermana. Se trata pues de la experiencia cristiana de saber que por la fe Cristo está presente en forma real en la comunidad de hermanos y que el Espíritu Santo actúa en cada miembro en bien de todo el cuerpo. La fe y la confianza en la mediación fraterna ha de mantenerse viva a lo largo de todo el discernimiento en común. Bien, ¿y cómo discernir? 3 cosas resultan importantes. Primero, el punto de partida, que es la relación amorosa con Dios, que esté encarnado en la realidad y que sea vivido desde dentro. Primero, el punto de partida. Nosotros, el punto de partida es esta relación que llevamos con Dios. Nos situamos ante alguien, tratamos de pensar cómo corresponder a esa confianza que Él nos tiene. Y eso implica tener el espíritu abierto a lo imprevisible, a lo nuevo. Implica dejarse desbordar por Él, disponernos a su querer divino. Y si bien tomar una decisión implica estudio y razón, pues también requiere cierta sensibilidad evangélica. Implica riesgo ante aquello que no podemos programar, ante aquello que no podemos manipular, ante aquello que nos desborda. Encarnado en la realidad histórica y concreta de la sociedad, de nuestro contexto, así como lo hemos ido repasando, así como lo vamos viviendo, en actitud de cercanía al mundo, en inmersión en la realidad presente, social, política, económica, porque es desde ella que debemos buscar el reino de Dios, con atención despierta, con conciencia crítica, pero también con ganas de comprometernos. Pues se trata de la evangelización de la realidad según la palabra y la vida de Jesús. Nuestro mundo es un espacio de relaciones humanas, de procesos sociales y económicos, pero también un juego de fuerzas. De ahí lo necesario de la oración auténtica en medio de esta vida en la que mutuamente nos sentimos la influencia de uno y otro. Pero también esta encarnación en la realidad implica pues que sospechemos de nuestro lugar social. ¿Qué significa romper con los círculos ideológicos que a veces están presentes en nuestras comunidades? Porque delante de la realidad social o política podemos quedar nosotros envueltos por una forma de pensar o marcados por ella, porque el entorno social influye en nuestro modo de ver y juzgar, que a veces es o se vuelve poco evangélico. En este caso se precisa escuchar y es necesario escuchar al otro, al que piensa diversamente, porque de sus cuestionamientos, de su forma de pensar y con su forma de pensar, enriquece aquello que nosotros también podemos recibir y podemos aportar. Y vivirlo desde dentro, centrarse, es el espíritu que muestra nuestra profunda intimidad y ahí se nos comunica. Al escucharlo, descubrimos sentimientos y pensamientos que son voluntad de Dios. Es el deseo que suscita el Espíritu Santo, que nos hace crecer, libera interiormente, nos abre a los demás, da continuidad con lo que hay de sano, gozoso y fecundo en nosotros. Es mirada limpia con corazón libre, desenmascara ideales y pensamientos aparentemente evangélicos, ayuda a superar cansancios y desánimos y a detectar nuestras falsas motivaciones. Este discernimiento requiere de ciertas actitudes por parte de la persona, por parte de la comunidad. Por parte de la persona,
la conversión del corazón, como una disposición fundamental. Aquí nosotros se nos hace a veces fácil discernir a partir solamente de nuestra razón, pero lo que nosotros discernimos pues viene de Dios y Dios es santo, lo que implica cierta connaturalidad o consonancia con aquello que vamos a discernir, es decir, también tener nosotros nuestro corazón limpio y las ganas de dejar que el Espíritu nos mueva y nos conduzca hacia donde nos quiere conducir. Todo discernimiento comunitario es invitación a la conversión comunitaria, partiendo de la conversión de cada uno de nosotros, de cada uno de sus miembros. Es libertad y se requiere libertad interior. ¿De qué? De condicionamientos, de ideologías, de afectos. Los afectos y prejuicios nos condicionan a ver o a juzgar según ellos y no según lo que el Evangelio nos pide. Así pues no se trata de librarse solamente del mal, sino también de aquellas realidades que aparentemente buenas se vuelven ataduras desde las cuales nosotros queremos entender la realidad. Estas pueden volverse después excusas para cerrarse a la invitación de Dios o un engaño que lleva a confundirnos pensando que lo que nos agrada a nosotros es lo que Dios quiere y es la voluntad de Él. Con los mismos sentimientos de Cristo significa con los valores del Evangelio. La conversión no es solo salir de uno mismo, sino también dirigirse hacia Él, hacia los valores, impregnarse, llenarse uno de los sentimientos de Cristo. Discernir es ver y valorar las cosas como las ve y las valora Jesús. Es posicionarse ante la vida como Él lo hace. El objetivo de discernir es actualizar en la sociedad actual, con sus circunstancias concretas, las opciones que Jesús hizo en la sociedad de su tiempo. La identificación con Cristo, pues el Evangelio no es solo una forma de ver, es, decíamos, una relación amorosa con Él. De esta relación amorosa surge un conocimiento del Señor que nos conduce a ver y sentir las cosas como Él, desde la transformación en Él. Y es la integración de fe y medios naturales. ¿Por qué? Porque a la información que recibimos y a la reflexión personal van unidas también las actitudes evangélicas y nuestra oración. Por parte de toda la comunidad se requiere la posibilidad de una mínima comunicación humana profunda. ¿Por qué? Porque la comunicación es el vehículo indispensable para el discernimiento comunitario. Se trata de comunicar, pero también de acoger las vivencias espirituales del otro, lo que el otro vive, la forma en la que el otro siente, la forma en la que el otro percibe el Espíritu del Señor. Y esto a su vez implica el conocimiento propio y la aceptación de las cualidades y limitaciones que tenemos. Esta comunicación facilita la transparencia, esta comunicación del corazón facilita el discernimiento. Esto precisa pues también fomentar un clima general de confianza, tratar de interpretar bien al otro, sin juicios previos, sin descalificaciones, saber preguntar y escuchar sin tener ideas nosotros antes de lo que no logramos entender, saber convivir dentro del pluralismo, las diferentes formas de pensar, confiar en que la persona será bien interpretada. Y esto genera un ambiente sano de cordialidad, de buen humor, de serenidad, aunque lo que estemos tratando de discernir sea sobre situaciones o acontecimientos dolorosos o difíciles. Receptividad. La actitud de la fe lleva a creer en la mediación del hermano como buscar la voluntad de Dios, para buscar la voluntad de Dios. Ha de conducir a la receptividad sincera de las aportaciones de cada hermano, por el hecho de que cada hermano es mediador de la palabra, porque el discernimiento es búsqueda de luz y necesitamos toda la luz posible para tratar de percibir lo que el Espíritu de Dios nos pide. Esto requiere pues de cierta vulnerabilidad de parte nuestra, que nos haga capaces de recibir los puntos de vista y las luces que provienen de los demás, y también pues capacidad de modificar nuestro parecer o punto de vista personal mientras hacemos el discernimiento comunitario. Complementariedad. Se trata del equilibrio de las intervenciones. A veces hay entre nuestra reunión y en el proceso de diálogo que tenemos quienes tienen más conocimiento específico sobre la materia o también tienen mayor experiencia, y en esto surgen algunos riesgos. Dejar que ellos decidan
por dónde vamos a caminar, porque pues ellos son los que saben, y así eludimos también nosotros nuestro discernimiento y nuestra responsabilidad, o también el riesgo de que la moción, entre comillas, que ahí surja, pues sea el resultado de una manipulación o de presionar el mismo ejercicio del discernimiento. Aquí pues estriba uno de los puntos débiles de muchas personas o grupos que tienen responsabilidades en la comunidad: considerarse autónomos para interpretar la voluntad de Dios, prescindiendo de la comunidad, la cual puede que no tenga la responsabilidad de la decisión, pero sí más luz del Espíritu. Además, en la tradición bíblica se muestra cómo Dios se comunica a quienes quiere y en las formas más inesperadas. Para el momento de la reunión, pues se precisa garantizar algunas condiciones y poner algunos medios. De las disposiciones personales en el momento de la reunión, pues es importante identificarse con la finalidad, saber qué es lo que se quiere realizar y reconocer la realidad desde la que se parte. Actitud de discernimiento, es decir, querer buscar la voluntad de Dios. Tercero, dispuestos a buscar en común esta voluntad, pero para toda la comunidad, no para un grupo, sino para toda la comunidad. Y esta comunicación que hablábamos, transparente y profunda. Sobre lo que vamos a discernir, se precisa que el tema sea bien claro, que las opciones estén bien determinadas y que se defina la naturaleza del discernimiento. Es decir, se va a consultar sobre algo o se va a deliberar, vamos a tomar decisiones. En este caso, nuestro discernimiento es de toma de decisiones, de buscar acciones concretas o soluciones concretas a aquello que nosotros hemos contemplado. Y en la reunión pues se precisa cuidar la cualidad espiritual del encuentro. ¿Qué significa? Que oremos con todo el ser, que sepamos que aquello que puede ayudarnos a percibir el Espíritu y hacer el mismo ejercicio de discernimiento, pues es el Espíritu del Señor, y para eso hay que abrir todo nuestro espíritu. Tener bien presente la importancia de la mediación del hermano o hermana, como hemos dicho, que es escuchar a Dios. Escuchar a Dios es escuchar a los miembros de mi comunidad, a los que estamos haciendo el discernimiento. Esto precisa un clima de silencio externo para poder escuchar bien, pero también interno para no estar intentando responder nosotros desde lo que ya traemos aquello que estamos escuchando, sino dejar que el Espíritu de Dios vaya guiando aquel discernimiento. Y escuchar a todos. Dios se revela pues en todos, también en los sencillos, lo hemos visto en los pequeños, en todas las personas se manifiesta. Eso implica pues crear un ambiente de sencillez, que no es lo mismo que sea superficial, sino que favorezca la expresión del sentir personal de los reservados o de aquellos a los cuales se les dificulta hablar públicamente. Recordemos que una frase breve o un pensamiento bien formulado que salen de la experiencia personal puede ser más útil que cualquier argumentación extraordinaria o brillante. En esta reunión hay que ponderar adecuadamente las aportaciones, quiere decir considerar los aspectos y negativos no solamente de las opciones que se presentan, es decir, también pensar qué sucedería si no hacemos esto, qué sucedería si hacemos esto. No se trata de convencer, sino de hallar una luz en líneas de una solución evangélica. Recordemos también aquí la importancia de la aspiración del corazón. Más que la razón, se trata de cómo el Espíritu se deja sentir. Lo importante es escuchar la acción de Dios, compartir y acoger esta comunicación. Aspirar a la unanimidad. No se refiere a una valoración solamente, votamos ahorita y eso es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios. No, se trata de tener luz por la escucha del Espíritu, que nos disponga a la realización de algo. Esto significa pues que hay que aspirar a una sintonía espiritual completa, aunque haya diferencia de pareceres. Y finalmente la confirmación. La confirmación significa esa apertura a que la decisión que hemos tomado pueda ser evaluada según los frutos acordes o no a la acción del Espíritu. Como vemos en nuestra asamblea, nosotros somos invitados especialmente a tener una experiencia del Espíritu de Dios y una experiencia de fraternidad. Si nosotros logramos realizar esta experiencia al interno de este momento que vamos a tener de discernimiento, yo creo que estaríamos realizando ya algo muy hermoso
y con muchos frutos para toda nuestra comunidad eclesial. Les agradezco su atención y también su paciencia. Paz y bien.